Hola jóvenes, muy buenas tardes. En este video vamos a resolver el examen correspondiente al bloque número 2 de la materia de Matemáticas 2. Bien, el examen consistía en 10 preguntas con opción múltiple, tenían 4 opciones de respuestas y el examen estaba conformado por los siguientes temas. Bien, cuando iniciamos el examen, nos sugiere o nos dice que este examen viene relacionado con los temas vistos en los videos que hemos subido a YouTube para ustedes. Lo importante era primero ver los videos, repasar y después entrar al formulario para poder contestar su examen. Bien, el examen empezaba de la siguiente forma. La primera pregunta era encontrar el valor de la incógnita de la siguiente ecuación, ¿sí? Que era 5 que multiplica x más 6 igual a menos 5 que multiplica a x menos 4. Posteriormente en el examen me preguntaba cuál era el resultado de la comprobación de la ecuación anterior, ¿sí? Después me preguntaba o me decía que convirtiera la ecuación en una función lineal de la forma y igual a mx más b y que eligiera cuál es la opción que yo crea o que yo encontré de manera correcta, ¿sí? Después de esa misma ecuación me decía que yo la tenía que graficar o tenía que, de las siguientes opciones que aparecen aquí, que son 4 gráficas de la ecuación, cuál era la ecuación correcta, ¿sí? Después venía el tema de sucesiones, donde venía una sucesión de unos cuadrados que formaban una cruz y esta cruz se iba incrementando o iba creciendo conforme la figura avanzaba en su posición, ¿sí? Igual tenemos 4 opciones. Después venía una pregunta acerca del mismo tema de sucesiones. Venía otra pregunta más acerca del tema de sucesiones. Venía un ejercicio correspondiente a volumen, donde teníamos que calcular el volumen de la siguiente pirámide, ¿sí? Igual teníamos nuestras 4 opciones. Y por último, también venían 2 preguntas acerca del tema de potencias. Bien, vamos a analizar cada una de las preguntas y vamos a irlas solucionando. Muy bien, entonces vamos a proceder a resolver la ecuación, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es quitar los paréntesis, ¿sí?, que están en la ecuación multiplicando el número de afuera por los 2 números que tenemos adentro. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar el 5 por la x, el 5 por el 6, el menos 5 por la x y el menos 5 por el menos 4. ¿Sí? Para eso poder quitar los paréntesis. Entonces empezamos. 5 por x son 5x, más por más es más. 5 por 6 o 6 por 5 son 30, igual. Menos por más es menos. 5 por x son 5x, menos por menos me da más, y 5 por 4 me da 20. Ahora vamos a pasar a las x del lado izquierdo del signo igual. Voy a poner aquí una guía, nada más para que tengan la relación. Voy a cambiar el 30 por el menos 5x, y el 5x y el más 20 quedan donde mismo. Entonces me queda aquí 5x, aquí está negativo, va a pasar de este lado positivo, más 5x, es positivo, acá pasa como negativo, menos 30, más 20. 5x más 5x son 10x, y esto es igual. A menos 30 le sumo 20, números con signos iguales se van a restar, entonces a 30 le quito 20, me quedan 10. Y como el 30 es más grande que el 20, entonces este número va a quedar negativo. Y ya nada más puedo despejar, ya despejo la x, me va a quedar x es igual a menos 10, que es el resultado. El 10 está multiplicando la x, va a pasar a dividir, y me queda menos 10 entre 10. X es igual, menos entre más es menos, y 10 entre 10 es 1. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta aquí era menos 1, la tercera opción. Muy bien, ahora me preguntaba, en la pregunta número 2 del examen decía,
¿Cuál es el resultado de la comprobación de la ecuación anterior? Bien, voy a anotar la ecuación anterior, que sería 5 que multiplica a x más 6 igual a menos 5 que multiplica a x menos 4, ¿sí? Y acuérdense que el valor de x es igual a menos 1. Este fue el valor que yo encontré. Entonces, para encontrar la comprobación, vamos a sustituir el menos 1 por las x que yo tengo aquí. Entonces me va a quedar 5 que multiplica a menos 1 más 6 igual a menos 5 que multiplica a menos 1 menos 4. Más por menos es menos. 5 por 1, 5. Más por más es más. Y 5 por 6 o 6 por 5 son 30. Y este es igual. Menos por menos es más. 5 por 1, 5. Y luego menos por menos es más. Y 5 por 4 son 20. Simplificamos. Menos 5 más 30, números con signos diferentes, entonces se van a restar. A 30 le quito 5, me quedan 25. Y como el 30 es más grande que el menos 5, queda positivo. Igual, 5 más 20 igual a 25. El resultado de la comprobación es 25 igual a 25. Y es la primera opción que yo tengo aquí. Y ahora la siguiente pregunta del examen me decía: convierte la ecuación anterior en una función lineal de la forma y igual a mx más b. ¿Sí? El más b salió aquí abajo. ¿Cuál de las siguientes funciones lineales corresponde a la de la ecuación? Muy bien. Cuando yo estaba resolviendo la ecuación en mi primera parte, yo cuando empiezo a despejar quito los paréntesis, ¿sí? Y luego intercambio las x para dejar las x del lado izquierdo y los números del lado derecho. Y ya cuando estoy simplificando me queda esto de aquí, ¿sí? Entonces yo aquí ya tengo mi ecuación simplificada. Lo único que me falta es, si tengo yo 10x es igual a menos 10, este menos 10 lo tengo que pasar al lado izquierdo del signo igual, ¿sí? Entonces me quedaría de la siguiente forma. Lo voy a hacer aquí donde está la pregunta. Entonces aquí voy a poner 10x es igual a menos 10, ¿sí? Entonces paso el menos 10 al lado izquierdo del signo igual y me va a quedar 10x. Si está restando va a pasar a sumar más 10. Y para convertirlo en una función lineal yo lo tengo que igualar a la letra y, o y igualarlo a esto. Entonces sería y igual a 10x más 10. Esta sería mi función lineal y la encuentro aquí en la cuarta opción en mis respuestas. Y es igual a 10x más 10 y esta es la respuesta que es correcta. Muy bien, ahora en la siguiente pregunta me dice: ¿cuál de las siguientes gráficas corresponde a la función de la ecuación? Muy bien, yo aquí tengo 4 gráficas, ¿sí? Tengo 4 gráficas y yo tengo que ver cuál es la que corresponda a la función lineal que yo encontré en la pregunta anterior, que correspondía, la voy a escribir aquí arriba, y es igual a 10x más 10. Y es igual a 10x más 10, ¿sí? Esta es la función lineal. Ahora, me voy a fijar yo también cuando resolví mi ecuación, ¿sí? Por eso era importante hacer el examen paso a paso. ¿Cuánto valía la x? Yo estoy diciendo que el valor de x es menos 1. Entonces aquí le voy a poner que x es igual a menos 1. ¿Por qué son importantes estos dos datos? Bueno, con esta función lineal yo puedo trazar un plano cartesiano, ¿sí? Y graficar mi función lineal como lo vimos en clase, ¿sí? Y también como está en el video que subimos a YouTube y que vimos en una de las clases que tenemos por Meet. Pero si yo ya tengo la función lineal
y tengo el resultado de la ecuación, acuérdense que el resultado, cuando yo grafico, me dice que mi gráfica o mi función lineal pasa por el resultado. En este caso, corta en el eje de las X donde sea el resultado correcto de mi ecuación. Si yo me fijo aquí en mis gráficas, si yo me fijo en las gráficas, esta sí pasa por el -1, ¿sí? Esta de acá pasa entre el -3 y el -2, entonces podría decir yo que pasa por el -2.5. Esta de acá de abajo, la opción 4, pasa entre el 1 y el 2, ¿sí? Y la última, perdón, y la tercera opción que yo tengo aquí, esta pasa por el 0. Entonces, por lógica yo puedo, sin necesidad de graficar, saber cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál es la gráfica correcta de estas 4? Pues obviamente la que pasa por el -1. Y en este caso es la opción 1. Y esa sería mi gráfica de la función lineal y esta opción sería la respuesta correcta. Y aquí en la misma gráfica lo podemos nosotros comprobar. Entonces, acuérdense que el último número de la función lineal corresponde a la ordenada al origen. Y la ordenada al origen es un punto en Y. Entonces es el 10 de Y. Este es el eje de las Y. ¿Dónde está el 10 de Y? Aquí. De hecho, aquí corta, si se fijan. Entonces, ahora, esto es la pendiente, ¿sí? La pendiente, acuérdense que tienen que ser una fracción. Para convertirlo en una fracción, lo voy a volver a transcribir aquí. Y es igual a 10x más 10. Entonces, esta es la ordenada al origen y es 10, que está aquí. 10 para Y. Y la pendiente tiene que ser una fracción y para convertirlo en fracción le pongo un 1 abajo. Entonces, el número que yo tengo en la parte de arriba de la fracción me indica si sube o si baja en el eje de la Y. En este caso, como es positivo, va a subir 10 lugares hacia arriba. Yo voy a prolongar aquí nada más a manera de ejemplo el eje de la Y. ¿Sí? Suponiendo que este se hubiera elevado 10 lugares. Aquí serían 2, 4, 6, 8, 10. Esto es a tanteo, ¿sí? Y luego el número de abajo de la fracción me indica cuánto se desplaza a la derecha, ¿sí? Entonces, suponiendo que se desplace 1 a la derecha, supongamos que se desplaza hacia aquí. Tomando este como referencia, que se desplace aquí, ¿sí? Entonces, yo tengo que prolongar de mi ordenada al origen al segundo punto que encontré. Tengo que prolongar mi gráfica, ¿sí? Entonces, aquí ya pegó con el segundo punto que encontré y ya chocó con mi ordenada al origen. Entonces, para encontrar el valor o el resultado de la ecuación, yo tengo que prolongar mi gráfica hasta que choque con el eje de las X. ¿Y en qué punto choca con el eje de las X? Pues donde está el -1, ¿sí? Y así es como comprobamos, si lo graficamos, que esta es la respuesta correcta. Bien, el siguiente ejercicio que yo tenía en mi examen era una sucesión, ¿sí? En este caso corresponde a una sucesión de figuras, que lo que yo tenía primeramente que calcular era lo siguiente. A ver, aquí están las posiciones. Esta es la posición 1 o figura 1, la posición 2, posición 3 y posición 4, ¿sí? Primeramente yo tengo que saber cuántos cuadritos hay en cada posición, ¿sí? Para eso los voy a contar. En la posición 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 5 cuadritos que forman la cruz. En el siguiente tengo yo aquí 2, 4, 6, 8, 9. ¿Sí? Aquí tengo 3, 6, 9, 12 y 1, 13. ¿Sí? Aquí tengo yo 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 16 y 1, 17. Bien, entonces mi sucesión es 5, 9, 13, 17, etcétera.
¿sí? Entonces, el primer número de mi sucesión es 5, ¿sí? Ahora, yo tengo que ver si esta es una sucesión aritmética, geométrica o de los números primos. Primeramente tengo que enfocarme en la sucesión aritmética, ¿sí? Que es la sucesión que se ve en segundo año de secundario. Las otras dos que yo les demostré eran para su conocimiento, que la de los números primos sí la tienen que saber porque hay sucesiones pues, que no tienen solución. Pero vamos a ver si es una sucesión aritmética. Yo tengo 5, ¿cuánto me falta para 9? 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Aquí se llevan 4 de diferencia. Vamos a sacar si tienen la misma. Aquí le voy a poner diferencia, ¿sí? Entonces, de 9, ¿cuánto me falta para 13? 9, 10, 11, 12, 13. También hay 4 de diferencia. De 13 para 17 hay 13, 14, 15, 16, 17. También se llevan 4 números. Entonces, la diferencia es igual a 4. Ahora, ya que calculé la diferencia, acuérdense que hay una regla o unos pasos para calcular la regla de las sucesiones aritméticas, que es muy sencilla. Voy a multiplicar a n, ¿sí? N corresponde a la posición. Acuérdense que n en la posición 1 vale 1, n en la posición 2 vale 2, en la posición 3 vale 3, en la posición 4 vale 4, y etcétera, y así sucesivamente. Voy a multiplicar a n por la diferencia. En este caso voy a multiplicar n por 4, que si yo lo pongo de una manera más reducida y una manera más correcta, en una forma, ahora sí que algebraica más correcta, en vez de poner n por 4, voy a poner 4n, ¿sí? Entonces, voy a sustituir la n por la posición 1, ¿sí? Entonces va a ser, la n la cambio por el 1, que es lo que vale en la posición 1. 4 por 1 es igual a 4. Ahora, yo ya tengo este resultado, me da 4. Tengo que encontrar un número, o más bien le tengo que sumar un número a este resultado que yo obtuve de multiplicar la diferencia por la primera posición. Le tengo que sumar o restar un número para encontrar el primer número de la sucesión, que en este caso es el 5. ¿Cuánto me falta para yo obtener 5? Pues me falta 1. 4 más 1 es igual a 5. Entonces, este más 1 y este 4n son los que me van a conformar mi regla de sucesión. Entonces, si yo los junto, mi regla de sucesión sería, lo voy a poner aquí arriba, 4n más 1. Esta es la regla de la sucesión, ¿sí? Y la voy a comprobar para que ustedes vean que es correcta. Yo pongo aquí 4n más 1, ¿sí? Entonces va a ser 4 por 1 más 1. 4 por 2 más 1. 4 por 3 más 1. Voy a sacar estos tres valores, ¿sí? Posición 1, posición 2, posición 3. Sería 4 por 1, 4 más 1, 5. 4 por 2 son 8, más 1, 9. 4 por 3 son 12, más 1, 13. Aquí tengo la posición 1 que es 5, la posición 2 que es 9 y la posición 3 que es 13. 5, 9, 13, ¿sí? Entonces, mi regla de sucesión es 4 más 1 y es la opción 1 que yo tenía aquí en mi examen. Ahora en mi examen venían preguntas, también correspondiente al tema de sucesiones. Decía, ¿a cuáles sucesiones se les conoce como la sucesión de los números primos? Y yo aquí tenía 4 opciones. La opción 1 decía, son aquellas sucesiones que son muy difíciles de resolver. Opción 2, son aquellas sucesiones en las que tenemos números negativos en la solución. Opción 3, son aquellas que no tienen solución. Y opción 4, porque son geométricas, ¿sí? Entonces, la opción correcta
¿A cuáles sucesiones se les conoce como la sucesión de los números primos? Son aquellas que no tienen solución, ¿sí? Porque acuérdense que son números que están puestos sin ningún orden, que no tienen ni la misma diferencia, ni tampoco tienen la misma razón en el caso de las sucesiones geométricas, ¿sí? Entonces aquí era la tercera opción, la respuesta correcta. Otra pregunta acerca del tema de las sucesiones decía: son aquellas sucesiones donde es necesario calcular un valor llamado la razón. Lo acabamos de decir ahorita, las sucesiones geométricas. Esta era la respuesta correcta. Siguiente ejercicio del tema de cuerpos geométricos y cálculo de volumen. Dice: calcula el volumen de la siguiente pirámide de base cuadrada, ¿sí? Ese es el primer dato que tenemos que tomar en cuenta. La fórmula para calcular el volumen de las pirámides es el siguiente: volumen es igual a área de la base por la altura total, todo esto entre 3, ¿sí? Entonces, si la base es cuadrada, yo tengo que calcular el área del cuadrado. Se calcula multiplicando pues lado por lado. 3 por 3 son 9 centímetros cuadrados. Este es el área de la base, ¿sí? Entonces, aquí me dice que la altura de la pirámide es de 5 centímetros. Lo único que tengo que hacer ya es sustituir esos valores en mi fórmula. Sería volumen es igual a área de la base, que es 9, por la altura, que es 5, entre 3, ¿sí? Volumen es igual, 9 por 5 son 45, entre 3. Entonces volumen es igual, 45 entre 3 es igual a 15 centímetros cúbicos. Facilísimo este ejercicio. Y era la opción 1, aquí en mis respuestas, 15 centímetros cúbicos. Y las últimas dos ejercicios eran dos preguntas en mi examen acerca del tema de potencias, que dice lo siguiente, la primera pregunta: ¿qué pasa con las potencias cuando multiplicamos dos productos de la misma base? Esa es una regla muy básica que vimos también en clases de MIT. Entonces, ¿qué pasa con las potencias cuando dos productos que tienen la misma base se multiplican? Pues las potencias se van a sumar. Era la opción 1 la respuesta. Y la última pregunta dice, también referente al tema de potencias: todo número que no sea 0, o sea, del -1 hacia atrás y del 1 hacia adelante, o sea, sin contar el 0, todo número que no sea 0 o diferente de 0, que esté elevado a la potencia 0, será igual a 1. La respuesta aquí es 1. Si yo tengo 5 elevado a la potencia 0, esto es igual a 1. Si yo tengo menos 13 elevado a la potencia 0, esto va a ser igual a 1. Si yo tengo menos 1 elevado a la potencia 0, esto va a ser igual a 1. Cualquier número diferente de 0 elevado a la potencia 0 va a ser igual a la unidad o a 1. Muy bien, jóvenes, este es el análisis del examen, muy sencillo. Las personas que estuvieron constantemente en las clases de MIT, que estuvieron viendo los videos en YouTube, yo creo que no tuvieron ningún problema. Entonces aquí dejamos esta explicación, jóvenes. Cualquier duda, nos vemos en clases. Que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo y que estén todos pasando un rato ameno con sus familias. Nos vemos.